Hemos visto esta escena cientos de veces. El héroe de una película histórica o de fantasía desciende a antiguas mazmorras. A su alrededor, frías paredes de piedra se adentran en la oscuridad, pero el espectador lo ve todo claramente. Cada 5 o 10 pasos, antorchas brillan en soportes forjados en las paredes. Iluminan largos corredores con una luz cálida y titilante, creando esa atmósfera de misterio y peligro que tanto nos gusta. Los héroes corren, luchan, buscan tesoros o huyen de la persecución. El fuego arde de manera constante, casi sin humo, y a nadie se le ocurre toser. Esta imagen está tan grabada en nuestra mente que la consideramos un hecho histórico. Nos parece obvio que, en un castillo, fortaleza o prisión, los pasajes deben estar iluminados. ¿Cómo podrían moverse allí en la oscuridad? Sin embargo, si apagamos por un momento la magia del cine y encendemos la simple física y el sentido común, esta bella escena se convierte en una trampa mortal. Nuestra versión habitual de las mazmorras es una decoración diseñada para que la cámara filme y el espectador vea. En realidad, intentar organizar tal iluminación en un espacio cerrado llevaría a una catástrofe en la primera hora. Y no se trata solo del costo del combustible, del que hablaremos más adelante, sino de la naturaleza misma del fuego y la piedra. Imaginemos que decidimos recrear el corredor de una película en un auténtico sótano medieval. Tomamos unas 10 antorchas, las fijamos a las paredes y las encendemos. ¿Qué sucede primero? Esperamos luz. Pero una antorcha no es una bombilla eléctrica ni una vela de cera. Es una fuente de fuego tosca, potente y sucia. A diferencia de la luz eléctrica, la antorcha ofrece una llama inestable y titilante. Las sombras que proyectan no solo reposan en las paredes, sino que bailan, cambiando constantemente de forma y tamaño. Este tipo de luz cansa rápidamente la vista y el cerebro comienza a dibujar peligros donde no los hay. Cualquier saliente de piedra parece moverse, pero la incomodidad visual es lo menor. La mayor mentira del cine es la limpieza del aire. En las películas, las antorchas arden casi sin humo, como los quemadores de gas. En realidad, una antorcha medieval es una estopa impregnada de resina, brea, grasa o aceite. Al arder, esta mezcla libera una gran cantidad de hollín y denso humo corrosivo. En un espacio cerrado de piedra, donde no hay ventilación forzada, el humo no se va a ningún lado. Se eleva al techo, se enfría y comienza a caer, llenando todo el espacio. Si encendemos las antorchas en un corredor cinematográfico como nos muestran, en 20 minutos la visibilidad será nula. No verás al enemigo, ni siquiera tus propias manos. El corredor se convierte en una cámara de gas, llena de productos de combustión. Hay un tercer factor que los guionistas olvidan por completo. Se trata de la temperatura. Las mazmorras, como las imaginamos, son frías. Y es cierto, profundamente bajo tierra, la temperatura se mantiene entre 10 y 12 grados durante todo el año. Pero una antorcha es una potente fuente de calor. Una sola antorcha puede liberar tanta energía térmica como una pequeña hoguera. Imagina un angosto corredor de piedra, de 1,5 metros de ancho y 2,5 de alto. Este es un volumen de aire muy pequeño. Si colocas en él una docena de fuentes de fuego abierto, este espacio comenzará a calentarse rápidamente. Las paredes absorberán parte del calor, pero el aire se calienta rápidamente. En lugar de un oscuro sótano frío, los héroes se encontrarían en un horno sofocante y lleno de humo, donde la temperatura fluctúa y el oxígeno disminuye con cada minuto. Correr en tales condiciones es imposible. Pelear, mucho menos. Una persona con armadura o ropa pesada sufriría un golpe de calor antes de encontrarse con un oponente. ¿Por qué el cine nos muestra esto de esta manera? La respuesta es simple y cínica. El cine es un arte visual. El director necesita mostrar las emociones del actor, los detalles del vestuario, la belleza de las decoraciones. La oscuridad es el enemigo del operador. En el cine antiguo, la película era menos sensible y se requería mucha luz. Por eso, se inundaban incluso las cuevas más profundas de luz. Las cámaras modernas ven mejor en la oscuridad, pero este estereotipo ya está formado.
El espectador espera que las mazmorras esté iluminada, y si le mostramos la verdadera oscuridad de la Edad Media, dirá que no se ve nada en la pantalla. También hay un error lógico que a menudo pasamos por alto. Recuerda las escenas en las que los héroes entran en unas mazmorras abandonada. Una antigua tumba, un pasaje secreto que no se ha utilizado en 100 años. Y sin embargo, cuando el héroe entra, las antorchas ya arden. ¿Quién las encendió? ¿Quién las ha cambiado durante todos esos años? Incluso si admitimos que las mazmorras está habitada, surge la pregunta del mantenimiento. Una antorcha promedio, dependiendo del material, arde de 20 minutos a 1 hora. Rara vez más. Para garantizar un suministro constante de luz en un corredor, como en la película, se necesitaría un personal especial que se ocupase solo de esto. Correr de soporte a soporte, cambiar antorchas quemadas por nuevas, limpiar el hollín y ventilar el lugar. A gran escala, en un enorme castillo, esto representa un trabajo colosal y un monstruoso gasto de recursos. Imagina una guardia que, en lugar de proteger el perímetro, se encarga de cambiar cientos de antorchas en sótanos vacíos donde no hay nadie. Esto es absurdo incluso para un rey rico, sin mencionar un feudal promedio. En realidad, las mazmorras eran reinos de oscuridad, y no era aquella oscuridad a la que estamos acostumbrados en la ciudad, donde siempre hay luces de faroles o de la luna. Era una negrura absoluta, densa y tangible. Una persona que entraba allí sin su fuente de luz se encontraba indefensa. No podía avanzar un solo paso sin arriesgarse a romperse el cuello o caer en un pozo. Las paredes parecían aplastarlo y la orientación desaparecía de inmediato. Es por eso que la relación real con la luz en las mazmorras era completamente distinta. La luz no formaba parte del ambiente. La luz era una herramienta que la persona traía consigo y llevaba de regreso. Dejar una antorcha encendida y desatendida en un corredor de piedra no se le ocurriría a nadie, no solo por economía, sino también por razones de seguridad. El mito de las mazmorras bien iluminadas distorsiona nuestra comprensión de cómo vivían y se sentían las personas de esa época. Imaginamos su vida más cómoda y controlada de lo que realmente era. Privamos a la Edad Media de su característica principal, la incertidumbre y el miedo a la oscuridad. Para nosotros, presionar un interruptor es cuestión de segundos. Para ellos, conseguir luz era un proceso, y mantenerla encendida, una cuestión de vida o muerte. Cuando miramos la pantalla, vemos una imagen romantizada. No sentimos el olor a hollín, no sentimos el escozor en los ojos por el humo, ni nos ahogamos por falta de aire. Pero si queremos entender verdaderamente la historia, necesitamos dejar de lado estas bellas decoraciones. Necesitamos descender a una verdadera mazmorras. Allí donde no hay ventilación invisible y las paredes están cubiertas de humedad. Y lo primero con lo que nos encontraremos en un lugar así, si decidimos encender una verdadera antorcha, no será luz. Será la lucha de la química y la física contra nuestro deseo de respirar. El fuego es un proceso vivo. Necesita, como nosotros, alimento y aire. Y en el reducido espacio de una mazmorra, entre el ser humano y la antorcha, comienza una cruel competición por el único recurso disponible, el oxígeno. ¿Quién ganará esta lucha y por qué nuestros antepasados sabían que jugar con el fuego bajo tierra no era una broma? Lo descubriremos más adelante. Porque el problema no es solo que la antorcha pueda apagarse. El problema es que puede llevarse también tu vida, sin tocarte con su llama. Cuando tomamos una linterna, encendemos la luz. Cuando tomamos una antorcha, iniciamos un proceso químico. Esta es una diferencia fundamental que la mayoría de las películas históricas ignoran. La linterna eléctrica es pasiva. Solo ilumina sin interactuar con su entorno. La antorcha, en cambio, es un consumidor voraz que cambia la composición del aire a su alrededor desde el primer segundo que arde. Para entender por qué las antorchas en las mazmorras son una idea mortal, hay que recordar algunos conceptos de química. Para que ocurra la combustión, se necesitan 3 componentes: combustible, temperatura y oxidante. El oxidante es el oxígeno, el gas que todos respiramos. En un campo abierto o en un gran salón de banquete, esto no es un problema. El aire es abundante y se renueva constantemente con el viento.
Pero en una mazmorra, se trata de un sistema cerrado. Imagina una celda o sala de guardia en el nivel inferior de un castillo. Generalmente, es una caja de piedra de 3 por 4 metros con un techo bajo. El aire aquí es limitado. Si se cierra la puerta, el aire se convierte en un recurso finito. En esta habitación, la persona y el fuego compiten por el aire que ambos necesitan. Y, desafortunadamente, el fuego es un vecino mucho más voraz. Una antorcha común no es solo una vela. Es un manojo de estopa o tela empapada en combustible, resina, grasa, cera o aceite. La combustión es intensa. Según expertos, una gran antorcha consume oxígeno tan rápido como 10 a 12 personas respirando activamente. Encender una antorcha en un espacio reducido equivale a introducir instantáneamente a una multitud. Veamos la cronología de la catástrofe en una habitación cerrada. En los primeros minutos, todo parece normal. La llama arde brillantemente, dando luz y calor. Pero el fuego empieza a consumir el oxígeno del entorno. En la atmósfera donde estamos cómodos, hay alrededor del 21% de oxígeno. Cuando esta cifra comienza a bajar, la combustión cambia. Primero, la llama se vuelve más tenue y roja. Comienza a ahogarse, pero sigue consumiendo el aire. La persona aún puede no sentir el peligro. No contamos con un sensor de oxígeno. Los primeros síntomas de la falta de oxígeno son euforia ligera, reducción del juicio crítico y somnolencia. Un prisionero o guardia puede quedarse sentado contra la pared, pensando que está cansado y nunca volver a levantarse. La falta de oxígeno es solo la mitad del problema. La otra mitad es lo que el fuego produce. La combustión es un intercambio. Se consume oxígeno y se libera dióxido de carbono y otros productos de combustión incompleta. En un espacio cerrado, la concentración de dióxido de carbono aumenta rápidamente. El dióxido de carbono es más pesado que el aire, pero el humo caliente primero sube hacia el techo. Allí se enfría y empieza a descender, creando un domo invisible que empuja el aire limpio hacia el suelo. Con cada minuto, la capa de aire respirable se vuelve más delgada. Si la antorcha ardiera perfectamente, solo tendríamos dióxido de carbono. Pero las antorchas medievales eran ineficientes. La resina y la grasa producen humo. Con el oxígeno limitado, la combustión incompleta genera monóxido de carbono, un asesino silencioso que no tiene color ni olor. Es extremadamente peligroso, incluso en pequeñas concentraciones. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina de la sangre más fácilmente que el oxígeno, impidiendo que la sangre transporte oxígeno a los órganos y al cerebro. En un espacio pequeño y mal ventilado, una antorcha encendida puede generar una concentración letal de monóxido de carbono en menos de una hora. Una persona se queda dormida y no despierta. En la Edad Media, se conocía este fenómeno, aunque no entendían la química de los gases. La gente sabía que si había fuego en un sótano durante mucho tiempo y el aire estaba quieto, debía esperar problemas. Lo llamaban aire malo o espíritu muerto, y lo temían tanto como a la espada enemiga. Ahora imagina una escena de película. El héroe corre por un pasillo largo, donde hay antorchas cada 5 metros. Si esto fuera cierto, el pasillo se convertiría en una chimenea gigante sin salida. Decenas de antorchas habrían consumido todo el oxígeno en minutos, reemplazándolo con una mezcla de monóxido y dióxido de carbono. Cualquier persona que entrara allí perdería la conciencia antes de haber recorrido la mitad del camino. La física de los gases en las mazmorras también actúa en nuestra contra, debido a la inversión térmica. Las paredes frías enfrían el humo, haciendo que circule dentro de la habitación en lugar de salir por las rendijas. Se crea un efecto de cámara de gas, donde la mezcla tóxica se revuelve constantemente, sin dejar espacios seguros en el suelo o en el techo. Por eso, en los relatos históricos no se encuentran menciones de antorchas fijas en celdas o almacenes. La iluminación allí era temporal. Llegabas, iluminabas y te ibas, o se utilizaban fuentes de luz diferentes que abordaremos más adelante. La lámpara de aceite con una mecha delgada consume muchas veces menos oxígeno que una antorcha. Proporciona luz tenue, pero permite sobrevivir. La antorcha, en cambio, es para calles, patios o grandes salones,
no para mazmorras estrechas. Además, el fuego tiene otra propiedad crítica para las mazmorras. Seca el aire, pero lo calienta. En condiciones de alta humedad, esto causa una sensación de pesadez y opresión. Respirar se vuelve difícil. Los pulmones trabajan a máxima capacidad para extraer oxígeno de una mezcla caliente y pobre. Curiosamente, nuestros antepasados usaban el fuego como indicador. Si la llama de la antorcha empezaba a temblar, a oscurecerse o a humear más de lo habitual, era señal de evacuación inmediata. Esto indicaba que el aire se estaba agotando. En el cine, a menudo vemos lo contrario. Los héroes avanzan cuando las antorchas empiezan a apagarse, interpretándolo como un signo místico o un efecto dramático. En la realidad, una antorcha que se apaga es la última alarma antes de perder el conocimiento. Por lo tanto, la idea de mantener una iluminación constante con antorchas en las mazmorras contradice las leyes básicas de supervivencia. Sería un método sofisticado de suicidio para los guardias y una condena para los prisioneros. Ningún comandante sensato permitiría gastar aire valioso para mantener fuego en pasillos vacíos. Pero incluso si suponemos que existe una ventilación mágica que maneja los gases, hay un problema que no se puede ignorar. Un problema que deja huellas a lo largo de los siglos y que los arqueólogos todavía descubren hoy. No se trata de un gas invisible, sino de una materia tangible. Se trata de lo que se convierte el combustible cuando no se quema completamente. Humo. Humo denso, grasoso y negro. ¿A dónde va en un espacio de piedra? No desaparece sin dejar rastro, se deposita. Este factor, la suciedad y el hollín, nos lleva a ver de manera diferente la arquitectura de esos lugares que solemos llamar mazmorras. Si no había antorchas allí, ¿qué había en realidad? ¿Y cómo intentaron los constructores de castillos resolver el aparente dilema de permitir que el aire entre donde no debería, cuando el guía turístico en un antiguo castillo lleva al grupo hacia una masiva puerta de roble que conduce hacia abajo? Muchos sienten un escalofrío. Esperamos ver herramientas de tortura, cadenas colgando de las paredes y esqueletos de prisioneros olvidados. La palabra calabozo está estrechamente ligada a prisión. Pero si pudiéramos viajar al siglo XIII y bajar a este sótano, nos decepcionaría. En lugar de gemidos, el aire estaría impregnado con el olor a vino agrio, granos viejos y humedad. Confrontemos la realidad. El castillo no es solo un decorado para una novela gótica. Es, ante todo, una base militar y una casa fortificada. Y cualquier vivienda, especialmente una diseñada para una larga defensa, necesita enormes reservas. El sótano del castillo era su estómago y la sección económica, clave para la supervivencia de la guarnición durante un asedio. Los niveles más bajos, más protegidos y frescos, no estaban destinados a criminales, sino a productos. Aquí, en el núcleo de la piedra, la temperatura era estable, permitiendo conservar alimentos perecederos. Grandes barricas de vino y cerveza, toneles de carne en salazón, sacos de grano y harina, eran los verdaderos habitantes de los sótanos medievales, y esta realidad vuelve aún más absurda la idea de iluminar con antorchas. Imaginemos un pequeño almacén, repleto de grano seco, paja para lechos o barricas de licores. Entrar allí con una antorcha encendida, goteando resina, sería una negligencia peligrosa. Un movimiento torpe, una chispa cayendo sobre la harina en el aire, podría provocar un incendio que destruiría las reservas del castillo. Y un fuego en el sótano, donde el humo no tiene salida, significaría la muerte para todos los habitantes del castillo. Por eso, en estos lugares había una estricta prohibición de fuego abierto o se utilizaban lámparas cerradas. Además de los almacenes, los niveles inferiores a menudo ocultaban el tesoro más valioso del castillo, la fuente de agua, el pozo de asedio. A menudo, se cavaba dentro de la torre principal, hundiéndose en la tierra. El agua allí era fría y limpia, pero la mera presencia del agua abierta creaba alta humedad. Si intentáramos colgar antorchas allí, se empaparían. El aire húmedo no favorece la combustión, pero sí corroe los soportes metálicos. Pero, ¿de dónde surge el mito de que un sótano es necesariamente una prisión? Aquí la lingüística ha jugado una mala pasada.
La torre principal del castillo se llamaba donjon. Con el tiempo, cuando los castillos perdieron su valor militar, estas torres se usaron como lugares temporales de detención, y la palabra inglesa dungeon llegó a ser sinónimo de cárcel. Originalmente, el donjon era lo más seguro y cómodo para un feudal. Por supuesto, había prisiones en los castillos, pero analicemos a quiénes y cómo mantenían allí. En la Edad Media, un prisionero era, ante todo, una bolsa andante. Un caballero, comerciante o noble era capturado para exigir un rescate. ¿Cuál sería el sentido de arrojar un activo costoso a un foso húmedo y en descomposición, donde moriría en poco tiempo? Eso no sería rentable. Los prisioneros nobles vivían en los pisos superiores de las torres, a veces con relativo confort, pero bajo vigilancia. Necesitaban luz, aire y calor para sobrevivir. Los verdaderos calabozos, esos oscuros sacos de piedra, estaban destinados a personas de bajo rango que no se pensaba rescatar, o a aquellos que querían eliminar discretamente. Pero incluso en este caso, destinar enormes salas a una prisión era un lujo inadecuado. Generalmente, eran diminutos cuartos, a menudo de forma irregular, encajados entre los cimientos y la pared. A veces eran nichos cubiertos con rejas. En esos lugares, la iluminación no era una prioridad. ¿Por qué gastar una antorcha en un criminal que se encuentra en la oscuridad? No le correspondía una luz por su estatus. El carcelero venía con su luz, hacía su trabajo y se marchaba, dejando al prisionero en la oscuridad absoluta. La idea de que en la pared ardía un fuego para el confort del prisionero sería vista como un derroche por cualquier carcelero medieval. Hasta cerca del final de la Edad Media, los espacios subterráneos también cumplieron la función de arsenales. Cuando la pólvora llegó a la guerra, comenzaron a almacenarla en los lugares más secos y seguros. No hace falta explicar por qué antorchas y barriles de pólvora son incompatibles. En esos polvorines regía una estricta disciplina. Entradas solo con zapatos especiales, sin metal, y nada de fuego abierto. La luz se proveía a través de sistemas de espejos o desde nichos acristalados desde los pasillos, pero nunca desde dentro. La arquitectura de estos niveles inferiores dictaba normas rigurosas. Las paredes eran las más gruesas del castillo, a veces de 5 o 6 metros de espesor. Se construían para resistir los ataques, pero este espesor creaba un gran problema para los ingenieros. ¿Cómo proporcionar aire? No había ventanas en el sentido tradicional en los sótanos. Las aspilleras, si estaban en el nivel del suelo, eran estrechas rendijas que se ensanchaban hacia adentro. De este modo, la luz era escasa y el aire aún más. En lo profundo de los cimientos, donde luz solar no llegaba, el ambiente era pesado y estancado. En este punto se presenta un dilema crítico. Si el sótano se utilizaba como almacén de granos, necesitaba ventilación para evitarle moho. Si era una bodega, necesitaba una temperatura estable. Si era una prisión, el prisionero requería oxígeno. Pero el espesor de las paredes y la falta de corrientes de aire convertían la ventilación en un reto. Los constructores medievales eran expertos en piedra, pero poco conocían de aerodinámica. Construían para la eternidad, priorizando la resistencia y a menudo sacrificando la comodidad. Por eso, los sótanos se convertían en trampas para el aire. Y es precisamente en esta característica arquitectónica donde radica otro de los motivos por los que las antorchas eran imposibles allí. Imaginemos encender un fuego en un espacio diseñado como una caja fuerte. El humo que produce, inevitablemente, no encontraría salida. En una casa común, el humo se va por la chimenea o la ventana. Aquí no hay chimenea, y la ventana es una estrecha rendija en 3 metros de piedra. El humo se acumula, contamina los alimentos y arruina el sabor del vino, haciendo que la estancia de cualquier persona sea insoportable. Así se forma un círculo vicioso. Para iluminar el sótano hace falta fuego, pero el fuego destruye las provisiones y el aire. Por tanto, la arquitectura dictaba sus condiciones: trabajar en la oscuridad o con luz mínima. Los sótanos de los castillos eran un reino de funcionalidad y austeridad, no de escenas dramáticamente iluminadas. Pero, ¿cómo sobrevivían las personas en esos espacios?
¿Cómo lidiaban con la asfixia que se presentaba incluso sin fuego? Para entender esto, debemos explorar cómo funcionaba o no funcionaba la ventilación medieval. Porque dependía del flujo de aire si el sótano sería un almacén útil o una tumba. Si alguna vez has bajado a un profundo sótano de una casa antigua, conoces ese olor peculiar. Aire pesado, húmedo y rancio, que parece haber estado allí durante décadas. En una casa normal hay ventanas o respiraderos. Ahora, imagina este problema a la escala de un gran castillo de piedra, y entenderás por qué la ventilación era el principal enemigo de quien se encontraba abajo. Para un ingeniero medieval, el sótano era la base de la fortaleza. Las paredes son gruesas, soportando el peso de la torre. En la base del donjón, la mampostería podía medir de 4 a 6 metros de grosor. Crear una ventana completa en una pared así era complicado y, sobre todo, peligroso. Cualquier agujero en la parte inferior era un regalo para el enemigo, una vulnerabilidad que podían atacar o usar como pasaje para infiltrarse. Por eso, los arquitectos optaron por un compromiso. Hicieron rendijas estrechas, como el filo de un cuchillo, llamadas respiraderos. Externamente, era una abertura vertical de unos 10 a 15 centímetros de ancho. Internamente, la pared se ensanchaba en un embudo para permitir algo de luz. Sin embargo, a 1 metro de profundidad, la luz de tal rendija solo era suficiente para distinguir entre el día y la noche. Pero el principal problema de estas rendijas no era la falta de luz, sino la falta de corriente de aire. Para que el aire se moviera, se requería una diferencia de presión o temperatura. En las estancias de arriba había chimeneas. Estas actuaban como bombas, extrayendo humo y dejando que el aire fresco entrara por ventanas y puertas. Esto generaba ventilación natural. En los sótanos, rara vez se construían chimeneas. ¿Para qué calentar un almacén o una prisión? Sin fuente de calor y salida vertical, el aire en el sótano se estancaba, volviéndose denso, frío e inmóvil. Las rendijas funcionaban mal. El aire frío exterior no desplazaba el pesado espíritu del sótano. Por eso, el intercambio de gases ocurría de forma extremadamente lenta, a lo largo de años. Imagina la atmósfera de un lugar así. Las paredes lloran por la condensación. En el suelo, la paja se pudre, cambiándola una vez al año. En una esquina puede haber un balde con excrementos o incluso un agujero que lleva a la letrina. Y en ese espacio confinado respiran personas, guardias, sirvientes o prisioneros. Dióxido de carbono, metano, amoníaco y olores de descomposición se acumulaban, formando un cóctel venenoso. En este frágil ecosistema casi muerto, los cineastas sugieren colocar 10 antorchas encendidas. Eso equivaldría a una catástrofe ecológica local. El humo de una antorcha es caliente, sube al techo, busca una salida y no la encuentra. La estrecha rendija podía liberar algo de humo, pero su capacidad era mínima. La mayor parte permanecería, enfriándose y descendiendo en forma de niebla sobre las personas. Los ingenieros de la época conocían este problema. En algunos castillos avanzados de la Baja Edad Media, encontramos intentos de crear chimeneas de ventilación. Eran canales estrechos en las paredes que zigzagueaban hacia arriba. Se les llamaba respiraderos. Eran demasiado estrechos para que pasara una persona, pero teóricamente podían aportar aire. Sin embargo, estos canales se obstruían a menudo con basura o nidos de pájaros, o se cerraban durante los asedios para que el enemigo no pudiera usar sus humos. Además, solo funcionaban con un viento fuerte afuera. Sin viento eran inútiles. Así que, incluso en las fortalezas más tecnológicas, el aire en los sótanos siempre era escaso. Hay otro aspecto desagradable de la ventilación que las películas evitan: la sanidad. En los castillos, los inodoros a menudo eran pozos que bajaban a las letrinas. A veces estos pasaban a través de las paredes de los sótanos o estaban conectados a ellas. La acumulación de metano y sulfuro de hidrógeno en estos sitios era común. El metano es un gas explosivo. Aunque se requería una gran concentración para una explosión, las llamas de una antorcha podían provocar sin problemas explosiones. Más común era el envenenamiento silencioso.
Entrar con fuego en un lugar que huele a huevos podridos o descomposición era mortal. Los guardianes conocían ese olor. Donde el aire estaba estropeado, no se podía encender fuego. La falta de corrientes de aire significaba que cualquier infección que entrara quedaba atrapada. La humedad y el aire estancado eran un hábitat perfecto para hongos y bacterias. Una antorcha ardiente añadía hollín, que se depositaba en las paredes, creando un medio nutritivo para el hongo. Las paredes se volvían negras y viscosas, no por el tiempo, sino por la suciedad. Así que, cuando vemos en el cine un amplio y seco salón de un sótano, donde el viento agita las llamas, presenciamos una aberración arquitectónica. Para crear tal corriente se necesitarían enormes ventanas, imposibles en un sótano. En realidad, el aire allí era denso como gel. Cualquier movimiento o inhalación era difícil. Una persona en tal ambiente intentaba respirar menos y de forma superficial. Si encendiera una antorcha, sus pulmones recibirían un golpe, la falta de oxígeno y el humo tóxico. Los ojos empezarían a llorar en un minuto. La tos podría durar horas porque no había aire limpio. Los constructores de castillos se centraban en la solidez, no en la comodidad. La ventilación era un lujo accesible solo para el señor en su salón. Para quienes estaban abajo, el aire era un recurso limitado, y nadie gastaría este recurso quemando resina por iluminación. Pero si imaginamos que tenemos la chimenea perfecta, aún queda la fuente de luz. Hablamos de antorchas, imaginando un palo limpio con una llamarada hermosa. Esa antorcha es fácil de llevar, no gotea, casi no humea. Tal antorcha se usa en antorchas olímpicas y en obras de teatro. Sin embargo, la realidad medieval era más tosca y peligrosa. Lo que nuestros antepasados llamaban antorchas y lo que vemos en el cine son objetos completamente diferentes. Uno fue diseñado para la imagen, el otro para sobrevivir. Si desmenuzamos una auténtica antorcha medieval, entenderemos que solo un loco o suicida traería tal cosa a un lugar cerrado. ¿De qué estaban hechas esas fuentes de luz? ¿Por qué eran peligrosas y por qué nunca se dejaban sin supervisión en anillos de pared? Esto lo descubrirán las tecnologías olvidadas del pasado. Cuando vemos en el cine a un caballero descolgando una antorcha de la pared y adentrándose en la oscuridad, pocas veces pensamos en lo que realmente sostiene. Para nosotros, solo es una fuente de luz, como una antigua bombilla en un palo. Los encargados de utilería en las películas suelen usar quemadores de gas ocultos o imitaciones eléctricas que brindan una llama amarilla, uniforme y limpia. No chisporrotea, no humea, y lo más importante, no gotea. Sin embargo, la verdadera antorcha medieval era muy diferente a estos juguetes seguros. Era una herramienta rudimentaria, sucia y altamente inflamable. Para entender por qué una antorcha dentro de un espacio cerrado no tiene sentido, es necesario desglosar su anatomía. La base de la antorcha era un mango de madera. Pero la madera, como sabemos, no arde con gran intensidad y se consume rápido, volviéndose carbón humeante. Para obtener una luz sólida, se necesitaba un material combustible. En la parte superior del palo se envolvía lo que llamaban cabeza. Esta podía ser estopa, trapos viejos, cuerdas de yute, musgo seco o cañas. Así se formaba un bulto suelto y absorbente. Después, esta estructura necesitaba cargarse. Aquí comenzaba la parte más sucia del trabajo. La cabeza de la antorcha se sumergía en una mezcla inflamable. En la Alta Edad Media y en regiones pobres se empleaba grasa animal, manteca. Ardía bien, pero producía un olor terrible a carne quemada y mucha ceniza. Un combustible más costoso y de mejor calidad era la resina de pinos, alquitrán, cera o aceite. A veces, las mezclas se combinaban, añadiendo azufre o cal para más brillo, aunque esto hacía que el humo fuera irritante hasta causar lágrimas. Cuando se encendía una antorcha así, sucedía lo siguiente. La resina dura o espesa, al calor, comenzaba a derretirse y hervir. Se convertía en un líquido hirviente que impregnaba la tela. El fuego envolvía el bulto empapado y la antorcha comenzaba a rugir. El sonido de una antorcha genuina no es el ligero crepitar de la leña en una chimenea. Es un retumbo,
un siseo y el crujir de burbujas de resina estallando. El problema principal, sin embargo, era la gravedad. El líquido ardiente inevitablemente empezaba a gotear hacia abajo. De la antorcha caían gotas de fuego, resina derretida o grasa hirviendo. Si sostenías la antorcha, debías mantenerla inclinada hacia afuera, para que estas gotas no cayeran sobre tu ropa o manos. Era fácil quemarse con tu propia fuente de luz. Imagina ahora que insertamos esta antorcha en un anillo de hierro en la pared, como hacen en las películas. Se mantiene vertical o ligeramente inclinada. Las gotas de resina ardiente caen directamente al suelo. ¿Qué hay en el suelo de un castillo medieval? En el mejor de los casos, baldosas de piedra cubiertas de polvo y desechos. En el peor, y esto era lo habitual, el suelo estaba cubierto de paja, cañas o hierbas secas para el calor y la absorción de la suciedad. Dejar una antorcha goteando fuego sobre paja seca sin vigilancia era una forma segura de quemar el castillo. Aún en un suelo de piedra, un charco de resina ardiente seguiría humeando y apestando, creando el riesgo de que alguien pisara en él y propagara el fuego. Así, las antorchas fijas, si se usaban, necesitaban bandejas especiales con agua o arena. Pero en los estrechos pasillos de los sótanos no había espacio para tales estructuras. El otro problema de esta tecnología es el humo. Ya hemos mencionado la ventilación, pero es importante aclarar qué tipo de humo produce una antorcha. No es un humo ligero de madera seca. La resina y la grasa son hidrocarburos pesados. Al arder, liberan grandes cantidades de hollín, carbono que no se ha consumido. Este humo es negro, graso y pegajoso. No solo se queda suspendido en el aire, sino que se deposita en todo, en las paredes, la ropa, la piel y, por supuesto, en los pulmones. Una persona que pasa una hora en una habitación con una antorcha ardiente salía de allí pareciendo un minero. Su rostro estaba negro y de su nariz y garganta salía moco oscuro. En un espacio cerrado como un sótano, la concentración de hollín se hacía tan densa que la luz de la antorcha se ahogaba. Los rayos simplemente no podían atravesar la nube de escamas negras. Finalmente, el tiempo. En el cine, las antorchas arden eternamente. Los personajes pueden recorrer catacumbas durante horas con la misma antorcha. La realidad es mucho más dura. Una antorcha promedio, dependiendo de su tamaño y calidad de impregnación, arde entre 20 y 40, como máximo 60 minutos. Después, la resina se consume y queda solo un palo humeante, que emite más humo que luz. Esto significa que para mantener iluminados los pasillos, se requeriría una operación logística continua. Cada media hora habría que cambiar cientos de antorchas. ¿Dónde almacenarlas? Un depósito de antorchas es, en esencia, un almacén de explosivos. La estopa seca y los barriles de resina pueden prenderse al instante. Mantener tal reserva en un castillo habitado era arriesgado. Comúnmente, se llevaban las fábricas de resina y los talleres al patio trasero o fuera de las murallas. Además, apagar una antorcha no es una tarea sencilla. No se puede simplemente soplarla como una vela. La resina ardiente debe ser sofocada en arena, agua o cubierta con algo no inflamable. Simplemente tirar una antorcha que se está apagando al suelo significa provocar un incendio. Todos estos factores hacen de la antorcha una herramienta exclusivamente exterior. En el viento, el humo se dispersa, las gotas caen al suelo y la intensa combustión permite iluminar una gran área. La antorcha es un recurso para la vigilancia nocturna en las murallas, una señal de alarma y luz para una procesión o ataque nocturno. Pero no es una lámpara decorativa. Dentro de los edificios, especialmente en las salas ricas, se utilizaban velas de cera de abeja, caras pero limpias. En casas pobres y edificios de servicio se quemaban ramas. Pero, ¿qué hacer en unas mazmorras sin corrientes de aire y donde las velas son demasiado caras para la vigilancia y mucho menos para los prisioneros? ¿Acaso estaban sumidos en la oscuridad? A menudo, sí. La oscuridad era la norma. Pero cuando se necesitaba luz, ya fuera para supervisar, alimentar a los prisioneros o trabajar en almacenes, las personas utilizaban tecnologías mucho más inteligentes, seguras y económicas que la burda antorcha. No producían una flamante y ruidosa llama como las de Hollywood, pero permitían ver, respirar y no temer ser quemado vivo.
Estos dispositivos eran humildes en apariencia. Un tazón de barro, un trozo de mecha y un poco de grasa. Pero estas pequeñas luces realmente acompañaron al hombre en la oscuridad durante milenios. Y a diferencia de las antorchas, sus restos realmente se encuentran en excavaciones. Hablaremos de las lámparas de aceite y los candelabros de grasa, los verdaderos héroes del mundo subterráneo, de quienes la cinematografía se olvida tan injustamente. Conozcamos más sobre ellos y descubramos por qué la tenue y titilante luz de un plato con grasa era para los hombres medievales más confiable y entrañable que la feroz llama de una antorcha. Si eliminamos las antorchas rugientes del cuadro, ¿con qué iluminaríamos las mazmorras? La respuesta puede decepcionar a los amantes de la fantasía épica, pero es respetable entre historiadores de tecnología. El verdadero héroe de las mazmorras no era la antorcha. Era un objeto pequeño, insignificante y a menudo sucio, que los arqueólogos encuentran por miles en antiguos castillos y ciudades. Hablamos de la lámpara de aceite y su pariente pobre, el candelero. A diferencia de la antorcha, que es esencialmente un fuego controlado, la lámpara es una tecnología de control. Su funcionamiento es genialmente simple y no ha cambiado desde la antigua Roma hasta la invención de la lámpara de queroseno. Se trata de un recipiente para combustible y una mecha, pero, como suele ocurrir, el diablo está en los detalles, especialmente en lo que se echaba dentro. En el Mediterráneo, donde crecían los olivos, se usaba aceite de oliva. Quema limpio, uniforme y casi sin olor. Pero hablamos de la Europa medieval, de los fríos castillos de Inglaterra, Francia o Alemania. El aceite de oliva era un lujo, usado para aderezar ensaladas en las mesas de reyes o en las lámparas de catedrales. Gastarlo en la iluminación de un sótano hubiera sido una locura. Ahí es donde entraba el candelero. Es un farol simple, un plato de barro, a veces un trozo de olla rota, o una pequeña tartera de hierro forjado. Se llenaba con lo que se tenía a mano y que ardía. Grasa animal, podía ser sebo de vaca, de oveja o cerdo. A menudo eran restos de la cocina, grasa rancia que ya no se podía usar para la comida. Dentro de la grasa se insertaba una mecha. Esto podía ser un trozo de tela retorcida, una cuerda vieja, fibra vegetal o incluso musgo seco. Cuando se encendía la mecha, la grasa alrededor se derretía y se convertía en un combustible líquido que ascendía por los capilares de la tela y se quemaba. La luz de un candelero era tenue, de un color amarillento rojizo. Su brillo era comparable al de una vela moderna, a veces incluso menos, pero presentaba enormes ventajas sobre la antorcha, que lo hacían ideal para espacios cerrados. Primero, el candelero casi no consume oxígeno. Su llama es diminuta, doméstica. En una pequeña támara de piedra se podía mantener encendido durante horas sin riesgo de asfixia. No calentaba el espacio, no creaba un impacto térmico y no convertía un fresco sótano en una sauna. En segundo lugar, era seguro. Mientras que la antorcha lanza chispas y gotas de resina encendida, el candelero era un dispositivo estacionario. Incluso si se volcaba, la grasa espesa no se derramaría instantáneamente como gasolina. Lo más probable es que el fuego simplemente se apague o arda localmente sin prender fuego a todo. Esto permitía colocarlo en nichos, estantes o en el suelo, sin miedo a quemar el castillo. Aunque había un precio por esta seguridad, el olor. La grasa quemada, especialmente si era vieja y sin refinar, tiene un olor fuerte, a carne asada y ahumada. En mazmorras ya con aromas de humedad y moho, este bouquet se hace aún más penetrante con el dulzor del sebo quemado. Era el olor de la vida medieval que hoy difícilmente consideraríamos agradable. Además, los candeleros producían humo. No tan grave como las antorchas de resina, pero constante. Un hilo delgado de hollín negro ascendía de la mecha al techo. A través de estas marcas de hollín, los arqueólogos identifican sin error los lugares de las lámparas. Estos nichos a menudo se confunden con soportes para antorchas, pero son demasiado pequeños. Son verdaderos estacionamientos para candeleros. ¿Cómo eran las mazmorras a la luz de estas lámparas? Muy diferente de como lo muestran en el cine. Un candelero no ilumina todo el espacio. Crea una pequeña burbuja de luz de 1 metro o 1,5 metros de diámetro.
Todo lo que está fuera de este círculo se pierde en una oscuridad aún más espesa. Una persona con un candelero ve sus manos, sus pies y un pequeño segmento de pared cercana. No ve el final del pasillo. Esto altera la percepción del espacio. En el cine, los héroes aprecian la arquitectura de las mazmorras y su tamaño. En la realidad, la persona se mueve en una mancha pequeña de luz, sacando de la oscuridad fragmentos individuales. Una esquina, un escalón, una puerta. La oscuridad se siente infinita y opresiva. Las sombras de una fuente de luz baja son largas y agudas, danzando en las paredes al menor movimiento, creando ilusiones de movimiento donde no hay nada. Hay versiones más avanzadas, las lámparas. Son el mismo candelero o vela, pero encerradas en una carcasa. Esta carcasa se hacía de metal, madera o cuero, y en lugar de vidrio se usaba piel de buey bien curada, impregnada de grasa, o placas de mica o cuerno. El vidrio era demasiado caro y frágil para las mazmorras. La lámpara de cuerno daba aún menos luz que un candelero al aire libre, ya que sus paredes opacas absorben parte de los rayos. Pero estaba completamente protegida del viento y las corrientes. Con tal lámpara se podía caminar, mover las manos o correr. El fuego no se apagaba. Y lo más importante, era a prueba de fuego. Si un guardia tiraba la lámpara al heno, no se producía un incendio. Eran estas lámparas las que utilizaban los vigilantes nocturnos y guardias de prisión. Es interesante notar que la construcción de los candeleros permitía regular el tiempo de combustión. Si necesitaban dejar una luz encendida durante mucho tiempo, se usaba un plato más profundo y se ponía una mecha más gruesa. Este farol de larga duración podía arder toda la noche, funcionando como luz nocturna. Esto era crucial en las salas de guardia, donde la oscuridad total era inaceptable según los reglamentos. Sin embargo, incluso estas fuentes de luz primitivas no eran gratuitas. La grasa, el sebo, el aceite, todos eran alimentos. En años de hambre, que ocurrían regularmente en la Edad Media, quemar comida por luz era una herejía. Los campesinos a menudo vivían en la oscuridad, acostándose al caer el sol. En el castillo de un feudal había recursos, pero también existía una estricta economía. Nadie gastaría en iluminar pasillos vacíos con candeleros. La luz era el compañero del hombre, llegaba con él y lo dejaba. La idea de iluminación de guardia, en el sentido moderno, no existía. Había oscuridad y había una pequeña luz portátil que temporalmente la disipaba. Compararlo con la antorcha. La antorcha es una agresión, un desafío a la oscuridad. El candelero es humildad y adaptación. El candelero no intenta vencer la oscuridad, simplemente permite que exista en ella. Esta filosofía, la de la economía, la seguridad y la modestia, reinaba en las auténticas mazmorras medievales. Pero si la grasa y el aceite eran, esencialmente, comida, ¿cuánto costaba la luz? ¿Era accesible para cada guardia o tenían que ganarse el derecho a la mecha? Para entender por qué las mazmorras permanecían tan oscuras como el Brea, hay que mirar los libros contables de la época y calcular el costo de una hora de luz. Vivimos en un mundo donde la luz es muy económica. Encendemos el interruptor al salir y a veces incluso lo olvidamos, lo que apenas afecta nuestro presupuesto. Para nosotros, la luz es un fondo, una condición natural del entorno. Pero para un humano en la Edad Media, la luz era un bien costoso, difícil de producir y limitado. Para entender por qué la idea de iluminar sótanos todo el día es un absurdo económico, hagamos un experimento mental. Imaginemos que cada bombilla en tu hogar no funciona con electricidad, sino con un generador de gasolina. Y conseguir ese combustible no solo implica comprarlo, sino extraerlo, destilarlo y llevarlo a mano en cubos. ¿Dejarías un generador encendido en un pasillo vacío toda la noche solo por estética? Por supuesto que no. Solo lo encenderías cuando fuera necesario. Un castillo medieval era un gran negocio, pero sus recursos eran limitados. El feudal podía poseer tierras y aldeas, pero a menudo contaba con poco efectivo. La economía del castillo se basaba en el trueque y un control meticuloso. Y en este sistema, la luz ocupaba un lugar especial en el libro de gastos del administrador. En la cima de la jerarquía estaba la cera de abeja. Las velas de cera pura eran los iPhones de la época en materia de iluminación. Ardían de manera constante, brillaban, olían a miel y flores, y casi no dejaban hollín,
pero costaban una fortuna. La apicultura era ardua y la demanda por parte de la iglesia era enorme. Se necesitaba cera para altares, misas, funerales y bodas. En la vida secular, las velas de cera solo se encendían en los aposentos del Lord, en la sala de recepción o para causar buena impresión. Usar cera valiosa para iluminar un sótano húmedo o una celda de prisión sería tan absurdo como hoy calentar un horno con billetes. No solo sería un derroche, sino un escándalo por el que el administrador podría ser despedido. Un nivel más abajo estaba la grasa. Ya hemos mencionado las lámparas de grasa y las velas de sebo. La grasa es un subproducto de la ganadería. Podría parecer económica, pero veamos desde otra perspectiva. La grasa es energía. En un mundo donde el hambre era una constante, quemar calorías por luz era un lujo. Se usaba grasa para hacer jabón, engrasar las ruedas de los carros y como ingrediente en la sopa de los campesinos. Cada libra de grasa convertida en vela es una libra que se retira de la cadena alimentaria. Las velas de sebo eran de uso cotidiano en las cocinas, dormitorios y cuarteles. Tenían mal olor, goteaban y requerían limpieza constante de hollín, pero eran accesibles. Aún así, incluso éstas se otorgaban racionadas. El sirviente recibía un trozo suficiente para llegar a la cama, sin reuniones nocturnas. ¿Y qué hay de las antorchas? Pensamos que una antorcha es solo un palo y resina, algo gratis que se halla en el bosque. Esto es erróneo. La producción de resina y alquitrán es un complicado proceso químico de destilación de madera. Los productores de resina pasaban semanas extrayendo el producto necesario de las raíces de los pinos. La resina era un recurso militar estratégico. Se utilizaba para impermeabilizar barcos, tratar cuerdas y en la construcción. Finalmente, se usaba como arma. Se vertía resina hirviendo sobre los asediadores. Quemar un suministro estratégico en un sótano deshabitado sería un crimen contra la defensa del castillo. Contemos. Supongamos que queremos que nuestro sótano esté tan iluminado como el cine. Imaginemos un pasillo de 50 metros. Para iluminarlo, necesitamos al menos 10 antorchas. Cada antorcha arde, digamos, media hora. En un día hay 24 horas. Para un anillo se requieren 48 antorchas diarias. Para 10 anillos, 480 antorchas. Por día. Eso significa un carro lleno de madera y un barril de resina. Cada día. En un mes, esto equivale a una tala intensiva de árboles. Ahora imagina que el castillo está bajo asedio. El suministro de leña se detiene. La resina se necesita para reparar puertas y armas. ¿El comandante gastaría recursos en iluminar una prisión? La respuesta es obvia. Lo primero que se apagaría sería la luz. En los libros de cuentas medievales que han llegado hasta nosotros, se observa una obsesión por contabilizar los restos de velas. Había hasta un cargo especial en la corte, alguien responsable de recoger las velas no quemadas. Se derretían y se hacían nuevas. El derecho a llevarse los restos era un privilegio de los sirvientes de rangos más altos. Esto muestra cuán valioso era cada gramo de combustible. La economía también dictaba el ritmo de vida. La gente se levantaba al amanecer y se acostaba al anochecer, no por romanticismo, sino porque la luz solar era gratuita. Cualquier actividad después del ocaso se volvía poco rentable. Si un artesano trabajaba con una vela, el costo de la vela consumía sus ganancias. Por eso, la vida nocturna del castillo se apagaba. En los sótanos, donde nunca entraba la luz del sol, se aplicaba el principio: sin personas, no hay luz. La oscuridad allí era un estado natural y gratuito. La luz se encendía solo por la presencia de alguien. El carcelero bajaba con su farol, hacía su ronda y se llevaba su luz consigo. Un prisionero dejado en la oscuridad no era víctima de una crueldad especial, aunque sin duda eso era una tortura. Era víctima de la economía. Gastar dinero en un criminal significa alimentarlo. Gastar luz en él significa ofrecerle comodidad a expensas del tesoro. Ningún feudal haría esto. La única excepción eran los prisioneros de alta nobleza, que esperaban un rescate y por su estatus podían leer o escribir cartas. Pero ellos no estaban en sótanos, sino en torres con ventanas. Así, la imagen de una antorcha siempre encendida en un pasillo vacío refleja nuestra conciencia moderna.
acostumbrada a la energía barata, proyectada en un mundo de escasez total. Es como imaginar que los campesinos medievales regaban sus huertos con agua potable de botellas. Técnicamente posible, pero económicamente increíble. La oscuridad en el sótano era absoluta, densa y gratuita. No requería combustible, no contaminaba el aire y no costaba nada. Por eso dominaba allí el 99% del tiempo. Sin embargo, había personas para quienes la oscuridad era su lugar de trabajo. Personas que debían orientarse en esos laberintos, protegerlos y notar cualquier movimiento en la penumbra. Eran los guardias. Y curiosamente, para un guardia profesional, la luz brillante de una antorcha no era un aliado, sino su enemigo más serio. ¿Por qué los guardias preferían trabajar con poca luz o en la oscuridad total? ¿Y cómo se adapta el ojo humano a condiciones que nos parecen insoportables? De esto hablaremos a continuación. El trabajo de la guardia nocturna tiene sus secretos profesionales, que rara vez se narran en novelas de aventuras. Si has jugado videojuegos de sigilo, recordarás esta situación clásica. Un guardia está de pie en su puesto, con una antorcha brillando en la pared a su lado. El jugador controla al héroe que se esconde en la sombra a solo un par de metros. El guardia mira al frente sin ver al héroe, que se encuentra fuera del círculo de luz. Pensamos que esto es una mecánica del juego o una falla de inteligencia artificial. Pero este fenómeno, desde la física de la visión, se aproxima más a la verdad que las escenas de películas donde los guardias patrullan con antorchas y ven todo a su alrededor. Pongámonos en el lugar de un soldado encargado de vigilar un sótano o un castillo de noche. Su tarea es impedir que un intruso entre y no dejar escapar a un prisionero. ¿Qué es lo más importante para él? La información. Necesita ser el primero en notar movimiento, escuchar un ruido y ver una silueta. Imagina que este guardia está junto a una antorcha brillante. ¿Qué pasa con sus ojos? La pupila humana actúa como un diafragma. Con luz intensa, se reduce para proteger la retina. La antorcha es una fuente de luz potente. Al estar cerca, el guardia sufre un deslumbramiento. Sus ojos están ajustados a una gran brillantez. Como resultado, ve perfectamente la antorcha, la pared cercana y sus botas. Pero todo lo que está más allá de 5 pasos se convierte en una muralla negra. El contraste entre el brillante círculo de luz y la oscuridad es tan grande que el ojo no puede distinguir detalles en la sombra. Para cualquier ladrón, un guardia así es un regalo. No es un vigilante, es un blanco. Él mismo se ha cegado, ha señalado su posición y es impotente ante quien se oculta en la oscuridad. Quien está en penumbra ve al guardia iluminado como si nada, permaneciendo invisible. Esta regla táctica es básica. Quien esté en la oscuridad tiene el control. Por eso, la verdadera guardia nocturna actuaba de manera diferente. Los centinelas experimentados evitaban el fuego abierto. Su principal arma era la adaptación a la oscuridad. A nuestros ojos les lleva entre 20 y 40 minutos adaptarse a la visión nocturna. Durante este tiempo, se acumula un pigmento especial en la retina, la rodopsina. Este pigmento permite ver contornos de objetos con muy poca luz, como bajo la luz de las estrellas. Un guardia que ha estado en la oscuridad una hora ve el sótano de un modo muy diferente que alguien que acaba de entrar con una antorcha. Distingue contornos grises de arcos, ve los escalones y dónde gira el corredor. Sí, no puede leer ni distinguir colores, pero eso no es necesario. Necesita notar movimiento, y en ese estado sus ojos son muy sensibles. Cualquier fuente de luz, una cerilla, una chispa o una antorcha, destruye ese equilibrio químico. La púrpura visual se descompone en fracciones de segundo, y la persona queda ciega de nuevo durante media hora. Por eso, los patrulleros que usaban luz utilizaban llamados focos discretos. Eran dispositivos con paredes opacas y una pequeña compuerta. El guardia caminaba en la oscuridad, manteniendo la linterna tapada bajo su capa. Si oía un ruido sospechoso, abría de golpe la compuerta, dirigiendo la luz hacia el sonido. Esto le daba ventaja de sorpresa, cegando al oponente mientras él permanecía en relativa sombra. Caminar con fuego abierto es anunciar al mundo: estoy aquí, disparen a mí. Pero la visión no es el único sentido afectado por la antorcha. También está el oído.
Rara vez pensamos en lo ruidosa que es una antorcha. El fuego de resina produce un sonido constante que enmascara pasos o respiración. En la tranquilidad de una celda, el sonido se propaga magníficamente. Un carcelero experimentado podía escuchar en qué celda el prisionero se movía o una rata correr por el corredor a 50 metros. Pero la antorcha genera una cortina de sonido a su alrededor. Junto a una llama ardiente, será difícil detectar cómo se acercan por detrás. El tercer factor es el olfato. Los espacios cerrados tienen su propio olor, pero cuando llega un extraño, ese fondo cambia. El olor de otro cuerpo, de la calle, de lana mojada o piel, son señales para una nariz entrenada. La antorcha, con su aroma de humo y resina, opaca todos los demás olores, haciendo que el guardia pierda no solo la vista y el oído, sino también el olfato. ¿Cómo se orientaban entonces? Con la memoria corporal. La guarnición vivía en el castillo durante años. Los guardias conocían su ruta de memoria, hasta cada piedra. Sabían, 10 pasos adelante, hallarás la esquina fría. Giro a la izquierda, 3 escalones abajo. Caminaban tocando las paredes con los dedos. En los castillos, se creaban surcos o salientes a la altura de la cintura que funcionaban como guía táctica. Así podían moverse rápidamente y en silencio, sin encender luz. Para un extraño, ese corredor podría ser un laberinto mortal. Para los locales, era una ruta familiar. La psicología de un guardia en un sótano es la de un cazador en emboscada. Es parte de la oscuridad. Su seguridad depende de ser invisible e inaudible. Por eso, cuando en películas vemos patrullas caminando y hablando alto con antorchas, son condenados o inexpertos. La verdadera guardia era sombras dentro de las sombras. A veces, para iluminar puestos importantes, se usaba luz astuta. Se colocaba una lámpara en una hendidura para iluminar solo el área frente a la puerta, manteniendo la lámpara fuera de vista. O se usaban espejos para dirigir luz diurna. Pero de noche, la oscuridad reclamaba su lugar. Esta adaptación a la oscuridad hacía de los guardias personas singulares. No temían la oscuridad, sabían cómo vivir en ella. Pero tenían una ventaja sobre aquellos a quienes custodiaban. Tenían elección. Sabían que su turno terminaría en 4 horas. Regresarían al mundo de la luz. Para el prisionero al otro lado de la puerta, la oscuridad no era una herramienta, sino un castigo. No había turnos para él. Sus ojos también se adaptaron, deseando luz. Pero no había luz, solo una oscuridad infinita. ¿Qué sucede con la psique de una persona que pierde su principal fuente de información, la vista? ¿Cómo empieza el cerebro a compensar esa falta? ¿Y qué monstruos surgen en la mente cuando se apagan las señales visuales? Pasamos a la parte más oscura. Cómo la oscuridad se convierte en una forma de tortura aterradora, sin huellas en el cuerpo. Cuando vemos películas sobre prisioneros en castillos, también vemos escenas dramáticas. El héroe sentado en un montón de paja, escribiendo con carbón en la pared, hablando con su vecino a través de una reja o, conteniendo la respiración, observando a un guardia pasar bajo la luz de las antorchas. Sin embargo, hay una mentira fundamental que socava el sufrimiento del personaje: la existencia de información visual. El héroe ve sus manos, las paredes de su celda, las ratas corriendo por el suelo y el cambio de día y noche, aunque sea a través de una pequeña ventana. En realidad, la mayoría de los prisioneros arrojados a mazmorras profundas estaban en condiciones que la psicología moderna llama privación sensorial. Imaginemos la oscuridad. No la que hay en un dormitorio cuando apagan la luz, ni la de un bosque en una noche sin luna, donde los ojos se acostumbran a las sombras. Hablamos de una oscuridad absoluta, de un vacío total de luz. Pueden abrir los ojos con todas sus fuerzas, intentar presionarlos, pero no verán nada. Para el cerebro humano, este estado es una catástrofe. Nuestro cerebro es una máquina procesadora de información. Ha aprendido a escanear su entorno en busca de amenazas. El 90% de la información la obtenemos a través de la vista. De repente, ese flujo se interrumpe y el cerebro queda en un vacío. Las primeras horas en la oscuridad son un intento de adaptación. El prisionero busca con las manos a lo largo de las paredes, mapeando cada grieta y cada bache en la piedra. Crea un mapa mental de su celda. Aquí está la esquina, aquí el suelo mojado, aquí la puerta.
Esto es lo único que lo conecta con la realidad. Las sensaciones táctiles se agudizan. El frío de la piedra, la baba pegajosa, la paja punzante se vuelven cruciales. Pero luego comienza lo peor. El cerebro, sin imágenes externas, empieza a generar las suyas propias. Este fenómeno se llama el cine del prisionero. La persona comienza a ver luces, patrones geométricos, manchas de colores flotando ante sus ojos. Progresivamente, estas visiones se convierten en alucinaciones plenas. El prisionero siente que ve rostros, de guardias, de seres queridos, de demonios. Le parece que la pared se mueve y revela un paisaje, o que hay alguien en la esquina. La frontera entre sueño y realidad se desdibuja. No sabe si está dormido o despierto. Los sueños se confunden con la realidad, que se vuelve incierta, como un sueño. En este aislamiento, el sentido del tiempo se pierde. Sin el ciclo de día y noche, el reloj biológico se desajusta. Una hora puede parecer interminable, y un día puede pasar en un instante. El prisionero no sabe cuánto tiempo lleva allí. ¿2 días? ¿Una semana? ¿Un mes? Esta pérdida de la noción temporal destruye la identidad más rápido que el hambre. La persona deja de ser ella misma y se disuelve en la intemporalidad. El único ancla en este océano de locura son los sonidos. En la oscuridad y el silencio absolutos, el oído se vuelve extremadamente agudo. Una gota de agua cae del techo y suena como un martillo. El susurro de unas patas de ratas parece el paso de una bestia enorme. El sonido de los pasos del guardia, en el piso superior, suena como un mensaje divino. Pero incluso los sonidos pueden engañar. El cerebro, hambriento de estímulos, empieza a interpretar el zumbido de la sangre en los oídos como susurros o voces. Los prisioneros a menudo enloquecían por esto. Pensaban que las paredes les hablaban. Comenzaban a responder, a gritar y a discutir con interlocutores invisibles. Para los guardias que a veces bajaban, esos gritos desde la oscuridad eran algo habitual. La locura de la prisión era un término profesional en esa época. Físicamente, la oscuridad también causaba dolor. Los músculos de los ojos, tensos por intentar ver algo, comenzaban a espasmarse. Los dolores de cabeza por la tensión visual eran compañeros constantes del encierro. Y cuando la puerta se abría y la luz de una antorcha o lámpara entraba, era como una puñalada en los ojos. La luz deslumbraba y causaba un dolor insoportable, llevando al prisionero a encogerse y cubrirse la cara con las manos. En el cine, a menudo se retratan prisioneros nobles con la cabeza en alto. En la realidad, una persona que ha pasado un mes en completa oscuridad se convierte en un ser tembloroso, temeroso de la luz y del sonido. Su voluntad no fue quebrantada por torturas, sino simplemente por la falta del mundo a su alrededor. Así, las mazmorras eran el lugar perfecto para sacar la lengua o quebrantar el orgullo sin necesidad de violencia física. Se dejaba a la persona sola con su propia mente en una caja negra. Después de una semana, estaba lista para contar todo con tal de volver a ver la luz o escuchar una voz humana. Existían métodos para aumentar este efecto. Por ejemplo, la alimentación irregular. Cuando la comida no se daba a horarios fijos, sino de manera aleatoria, se destruía la noción del tiempo. El prisionero vivía del sonido del cerrojo al cerrojo, llenando los espacios con miedo y alucinaciones. Pero hay otro aspecto poco mencionado. La oscuridad ocultaba el estado higiénico de la celda. El prisionero no veía la suciedad en la que estaba sentado, ni los insectos que se arrastraban sobre él, ni su propia materia fecal. Pero podía sentir y oler. Esta disonancia creaba un horror. Su cuerpo gritaba por infección y suciedad, mientras que sus ojos decían, no hay nada. Esta contradicción sensorial solo incrementaba el pánico. Hubo casos en que prisioneros ricos fueron mantenidos en mejores condiciones, recibiendo velas a su propio costo. Esto era un gran privilegio. La vela no solo era luz, sino también tiempo. Mientras ardía, el tiempo era comprensible. Cuando se apagaba, el tiempo se detenía. La capacidad de controlar la luz, encenderla o apagarla,
Era un símbolo de poder sobre su propio destino, del cual carecían la mayoría de los prisioneros. Para la mayoría, el destino estaba sellado por la arquitectura. Los lugares más crueles de encarcelamiento eran diseñados para que la luz nunca entrara. No eran solo habitaciones sin ventanas, eran pozos verticales, excavados en los cimientos o en la roca, a donde se bajaba a la gente con una cuerda, como un balde en un pozo. Y allí, en el fondo, la noción de día y noche desaparecía para siempre. Estos lugares recibían un hermoso nombre francés que significa lugar donde se olvida. Su construcción era tan perfecta en su crueldad que, incluso después de 500 años, al observar sus planos, se siente un escalofrío. Hablamos de las oubliettes, sacos de piedra que se convirtieron en la cúspide del ingenio humano para exterminar sin asestar un golpe. Entre todos los términos relacionados con los castillos medievales, oubliette suena a la vez siniestro y romántico. Proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar. Este nombre describe a la perfección la esencia de la construcción. El oubliette no es solo una prisión, es una existencia arquitectónica destinada al olvido. Un lugar creado para que una persona desaparezca del mundo de los vivos, mientras sigue físicamente viva durante un largo tiempo. En las películas históricas y de fantasía, los oubliettes suelen mostrarse como habitaciones espaciosas, aunque sombrías, donde los héroes son arrojados a través de una trampilla en el techo. Abajo les esperan paja, cadenas en las paredes y, por supuesto, antorchas que inexplicablemente arden en nichos. Los héroes miran a su alrededor, encuentran un pasadizo secreto o comienzan a planear una fuga. La realidad del oubliette era mucho más prosaica y desesperanzadora. Desde un punto de vista ingenieril, era un saco de piedra con forma de botella. Tenía un estrecho cuello arriba, por donde apenas podía pasar un hombre adulto, y un espacio que se expandía hacia abajo. La profundidad de estos pozos podía variar entre 4 y 10 metros. No tenía puertas, ventanas ni pasadizos laterales. El único camino era verticalmente hacia arriba, hacia un pequeño cuadrado de luz en el techo. Las paredes del oubliette eran lisas o inclinadas, ensanchándose hacia abajo, para hacer imposible la subida sin cuerda. Era una trampa perfecta. No llevaban a la persona allí, la bajaban con cuerdas o la arrojaban. En este último caso, la caída al suelo de piedra a menudo terminaba con fracturas en las piernas, lo que excluía cualquier pensamiento de resistencia. Imaginemos colocar una antorcha en esa botella de piedra, como en el cine. Imagina que, a 8 metros de profundidad, hay un anillo en la pared con fuego. ¿Quién lo encendió? El guardia no baja a atender la celda. El oubliette funciona como un vertedero. Todo va en una dirección, hacia abajo. Nadie bajaría una escalera cada hora para reemplazar la antorcha del condenado. La segunda pregunta es la física del aire. El oubliette es una trampa de gas clásica. En cualquier sótano, el dióxido de carbono, que es más pesado que el aire, tiende a bajar. En habitaciones normales, se dispersa por el suelo. En el oubliette no tiene hacia dónde fluir. Se acumula en el fondo, como el agua en un vaso. Con cada exhalación del prisionero, el nivel de este lago invisible y venenoso aumenta. Si se añade una fuente de fuego, el proceso se acelera. La antorcha quema oxígeno y libera humo caliente. El humo intentará subir hacia la única salida, la trampilla en el techo, pero el cuello es estrecho. Funciona como un tapón. La corriente de aire fresco no podrá superar la densa corriente de humo caliente de arriba, y se creará un efecto de tubo cerrado. No habrá tiraje. El humo comenzará a llenar la botella de arriba a abajo hasta sofocar fuego y prisionero. Así, en realidad, los oubliettes eran reinos de oscura y absoluta tiniebla. La luz solo entraba en raras ocasiones, cuando se abría la trampilla para arrojar comida. Generalmente un trozo de pan o verduras en mal estado, y a veces un balde con agua. En esos momentos, el prisionero veía un cuadrado de luz alto sobre su cabeza, la silueta del guardia y tal vez un trozo de cielo. Luego se cerraba la trampilla y comenzaba la oscuridad, densa como el algodón. Las condiciones sanitarias dentro de tal trampa eran horribles. No había salida, así que el oubliette servía como celda y baño. Todos los desechos permanecían en el fondo. Con el tiempo, el nivel del suelo aumentaba por la suciedad,
excrementos y huesos de quienes estuvieron allí antes. Arqueólogos que excavan oubliettes reales en castillos, como el de Warwick, o en fortalezas francesas, encuentran en el fondo una capa compacta de material orgánico. En esta atmósfera, cualquier fuego no solo sería inútil, sería también peligroso por explosiones. La acumulación de metano y sulfuro de hidrógeno por descomposición generaba mezclas inflamables. Si un guardia decidiera arrojar una antorcha encendida hacia abajo, podría terminar con una explosión que lo quemara a él también. Sin embargo, a menudo la antorcha arrojada simplemente se apagaría antes de llegar al fondo, a causa de la falta de oxígeno. Este era un signo claro de que el aire abajo ya no era respirable. En la Edad Media, existía incluso un brutal método de comprobación. Si la antorcha se apagaba de inmediato, significaba que el pozo estaba lleno, y el prisionero probablemente estaba muerto o inconsciente. Si ardía, significaba que todavía respiraba. Psicológicamente, el oubliette era una máquina que destruía la identidad. En completa oscuridad, en un hedor insoportable y sin posibilidad de moverse, el fondo a menudo era irregular o estaba cubierto de basura. Una persona perdía su humanidad en pocos días. No sabía si era de día o de noche, ni si volverían a verlo. El nombre mismo, lugar del olvido, indicaba que había sido borrado de la lista de vivos. Nadie lo recordaba. La comida se arrojaba mecánicamente, como si fuera alimento para ganado. La única fuente de luz en tal situación podría ser el propio prisionero, si lograba encontrar un trapo y hacer chispa con roca y su hebilla. Pero, ¿qué se podría quemar? ¿La paja podrida bajo sus pies? Eso significaría quemarse a sí mismo en un estrecho tubo. Así, la oscuridad era inevitable. El mito dice que en las paredes de los oubliettes había nichos donde los prisioneros podían sentarse o recostarse. En algunas construcciones, efectivamente había tales salientes, pero no eran para el confort, sino para aumentar el área del fondo y acomodar más prisioneros. A veces eran simplemente irregularidades en la roca. Encontrar un nicho en la oscuridad era un alivio. Al menos permitía elevarse un poco del sucio suelo. La historia conoce casos de personas que sobrevivieron meses en oubliettes. Sus ojos se acostumbraban a la profunda oscuridad y podían distinguir diferentes tonos de negro. Aprendían a orientarse por el sonido, escuchando los pasos arriba para saber cuándo se abriría la trampilla, y atrapaban el pedazo de pan antes de que cayera en la suciedad. Era la vida de topos, ciegos excavadores, pero sin la posibilidad de cavar. Comparando esto con el cine, la diferencia es colosal. En las películas, el oubliette es solo una habitación sin puerta. En la realidad, es un callejón sin salida arquitectónico. La falta de luz no era una economía, sino parte de la construcción. La luz simboliza esperanza. El oubliette estaba diseñado para quitar esa esperanza. Tomemos un momento para salir de esta pesadilla y recordar que en la Edad Media había personas que, voluntariamente, bajaban bajo tierra cada día. Trabajaban en la oscuridad, en la opresión y en condiciones de falta de aire, pero no morían. Recolectaban riquezas para los reyes. Se trataba de mineros y trabajadores de las minas. ¿Por qué no se aplicó la experiencia de los mineros, quienes desarrollaron tecnologías de iluminación y ventilación subterránea, en las prisiones? ¿Qué trucos usaban los profesionales de los sótanos para que sus antorchas no se apagaran y no se asfixiaran? Porque si alguien conocía los secretos del fuego bajo tierra, no eran los carceleros, sino precisamente los mineros. Su experiencia es clave para entender cómo se puede, y no se puede, manejar la luz en las profundidades de la tierra. Al hablar de las personas en las mazmorras de la Edad Media, generalmente recordamos a los desafortunados prisioneros. Pero había otra casta, para quienes la oscuridad no era una prisión, sino un lugar de trabajo. Los mineros, picadores y canteros. Bajaban al subsuelo de forma voluntaria, pasaban allí hasta 12 horas al día y, sorprendentemente, volvían vivos. Si alguien dominaba el arte de manejar la luz y el aire en esa época, eran ellos. La experiencia en minería medieval es una enciclopedia de supervivencia en lugares cerrados. Si comparamos la tecnología minera con la de las cárceles, se desmantela el mito de las antorchas en las mazmorras.
La minería en Europa, especialmente en Alemania, Bohemia e Inglaterra, tuvo un auge desde el siglo XII. Se extraían plata, hierro, sal y cobre. Las minas alcanzaban profundidades de decenas, a veces cientos de metros. Eran sistemas de ingeniería complejos, no solo agujeros. La primera regla de cualquier staller, así se llamaba a los mineros, era: el aire vale más que el oro. A diferencia de los arquitectos de castillos, que construían muros sin salida, los mineros nunca cavaban en vano. Sabían que en un callejón ciego la muerte llega rápido. Por eso, cualquier mina importante debía tener al menos dos salidas, una para el descenso de personas y otra para la ventilación. Esto creaba una corriente. El aire entraba por un pozo, pasaba por los pasajes y salía por otro. Aquí, el fuego cumplía su papel esencial, pero no como fuente de luz, sino como bomba. En la base de la chimenea de ventilación se encendía una hoguera. El aire caliente ascendía rápidamente, creando un fuerte vacío abajo, lo que hacía que el aire fresco de la superficie entrara por la entrada principal. Es decir, el fuego se usaba para eliminar humo y gases, no para crearlos en las zonas de trabajo. ¿Y qué pasaba con la luz en la mina, donde una persona picaba la roca? ¿Se usaban antorchas? La respuesta es clara: no. En un pasaje estrecho, de 1 metro de ancho, una antorcha habría consumido todo el oxígeno en media hora, incluso con ventilación. Además, el humo de la resina haría el trabajo imposible, haciendo que los ojos lloraran, y el minero no vería los filones. En vez de antorchas, los mineros usaban lámparas especializadas. No eran simples cuencos con grasa, sino verdaderas obras de ergonomía de la época. El tipo más conocido es la llamada rana, o froslampe, un recipiente plano de hierro con tapa y un pitorro para la mecha, que se colgaba de un gancho. El gancho era una solución brillante. Se podía clavar en una grieta de la roca, colgar de un soporte de madera o enganchar a la ropa. La lámpara siempre estaba cerca de las manos, iluminando directamente la zona de trabajo, no el techo. El combustible era grasa derretida o aceite de colza, y la mecha, delgada, producía una llama pequeña pero constante. ¿Por qué una llama pequeña? La economía era importante, pero lo primordial era la seguridad. Los mineros usaban la llama de la lámpara como un analizador de gases. En las minas se acumulaba gas metano y dióxido de carbono. El olfato humano no los detecta, pero el fuego sí. Si la llama se alargaba y se volvía azul, o aparecía un halo a su alrededor, era una señal de presencia de metano. La explosión podía ocurrir en cualquier momento, y había que apagar la luz y salir arrastrándose. Si la llama se debilitaba y humedecía, significaba que se había acumulado dióxido de carbono. La muerte por asfixia estaba cerca. Una antorcha, con su llama rugiente y desigual, nunca habría dado señales tan sutiles. Habría ocultado el peligro. Un minero con antorcha podría volar en 1000 pedazos o caer en un sueño eterno sin entender qué sucedió. Por esta razón, el fuego abierto en la mina estaba estrictamente prohibido. Era una violación de las normas de seguridad que resultaba en la expulsión del gremio. Había otras fuentes de luz. En las minas de sal, donde el riesgo de explosiones era menor, pero el aire muy seco, se usaban teas. No de una en una, sino en manojos, sujetándolas con los dientes o en abrazaderas. Las teas se consumían rápidamente y debían cambiarse cada pocos minutos. Esto lo hacían niños ayudantes que cuidaban de la luz mientras el maestro trabajaba. Curiosamente, la vestimenta del minero medieval también estaba adaptada a la oscuridad. La capucha blanca de lienzo que aparece en múltiples grabados no solo servía como protección contra el polvo. La tela blanca actuaba como un reflector. En la total oscuridad, incluso la luz tenue de la lámpara, reflejada en la capucha blanca del compañero, ayudaba a orientarse y ver a los demás. Comparen esta cultura de luz bien pensada y profesional con lo que ocurría en las subterráneas de los castillos. En las prisiones no había fogatas de ventilación, ni ranas, ni teas de reserva. Los carceleros no eran ingenieros, simplemente cerraban la puerta. La experiencia de los mineros, que les permitía sobrevivir en la profundidad, era demasiado compleja y costosa para mantener a los prisioneros. Además, los mineros pagaban por su propia luz, lo que fomentaba una economía estricta.
Ningún picador habría dejado su lámpara encendida sin razón mientras se iba a comer. La luz solo ardía cuando el pico golpeaba la piedra. El silencio significaba oscuridad. Existe otro mito sobre catacumbas y mazmorras. A menudo se representan grandes salas donde se realizan reuniones secretas, con paredes llenas de antorchas. Estas salas existieron, por ejemplo, en las antiguas canteras bajo París o Roma, pero se utilizaban raramente. Cuando reunían a personas, el problema del aire se hacía evidente. Las crónicas describen casos en que, en esos refugios subterráneos, la gente se desmayaba durante misas o asambleas. La razón era sencilla. 100 personas y una docena de antorchas consumían oxígeno más rápido de lo que entraba por los estrechos accesos. La gente pensaba que era un castigo divino o la obra de espíritus malignos, pero era simplemente física. Así la historia de la minería refuerza nuestra tesis principal. Bajo tierra, el fuego es un enemigo que debe mantenerse a raya. Una pequeña y controlada llama en una lámpara de aceite es un amigo que advierte sobre el peligro. Una gran antorcha descontrolada es un asesino. Si incluso los profesionales que trabajan en las profundidades de la tierra temían el fuego abierto y ahorraban cada gramo de grasa, la idea de que los guardianes en los castillos quemaban antorchas por cientos para decorar resulta completamente insostenible. Pero las palabras y cálculos son solo eso. ¿Y si preguntamos a las propias piedras? También se dice que la piedra tiene memoria. Si en los pasillos ardían antorchas durante siglos, debieron quedar huellas. El hollín es un material sorprendentemente duradero. Se incrusta en los poros de la cal y la arenisca para siempre. Los arqueólogos y restauradores que trabajan en antiguos castillos tienen datos concretos sobre esto. Veamos las mazmorras desde la perspectiva de un criminalista buscando pruebas. ¿Qué nos dicen los arcos ennegrecidos, o por el contrario, los perfectamente limpios, de las reales bodegas medievales? Cuando entramos en un antiguo castillo o bajamos a la bodega de un monasterio conservado, a menudo vemos paredes de piedra bien cuidadas. Pueden ser grises, amarillentas o cubiertas de musgo, pero generalmente están limpias. Y esa limpieza es la evidencia más contundente contra el mito de las antorchas. La piedra es un material poroso. La caliza, la arenisca y el toba, de los que se construyeron muchas fortalezas medievales, actúan como esponjas. Absorben humedad, olores y, lo más importante, hollín. Si las antorchas de resina hubieran ardido en los pasillos de las mazmorras durante siglos, esos lugares se verían como una chimenea. Hablemos del proceso físico. Una antorcha empapada en resina o grasa animal produce un hollín pesado y grasoso. No es un polvo seco que se puede limpiar con un trapo. Es un residuo aceitoso que se incrusta en la piedra. El aire caliente eleva esta mezcla al techo. Allí, se enfría y forma una capa densa. Si la guardia hubiera tenido antorchas encendidas cada noche durante al menos 50 años, los techos de las mazmorras estarían cubiertos por una costra de hollín negro del grosor de un dedo. Limpiar eso sin químicos modernos o máquinas de chorro de arena es prácticamente imposible. Incluso si se quita la capa superior, la piedra debajo seguirá negra o gris oscuro. Sin embargo, arqueólogos y restauradores que limpian viejas paredes de yeso de épocas posteriores encuentran, debajo, piedra completamente limpia. Se encuentran rastros de hollín, pero son diferentes a lo que podríamos esperar. Generalmente son pequeñas manchas en forma de abanico o de V invertida. No están distribuidas de manera caótica, sino que se encuentran sobre ciertos elementos arquitectónicos, pequeños nichos o estantes en las paredes. Estas manchas son pequeñas, normalmente no más grandes que 2 manos. ¿Qué significa eso? Que la fuente de fuego era pequeña, estacionaria, y no se usaba con frecuencia. Es un rastro típico de una lámpara de aceite o de una vela de grasa colocada en un nicho. La llama de la lámpara produce una delgada corriente de humo que deja una marca limpia hacia arriba. Sin embargo, una antorcha dejaría una marca amplia, abarcando media pared y el techo. Tales marcas son prácticamente inexistentes en áreas habitacionales y mucho menos en zonas de servicio de los castillos. La única excepción son las grandes salas con chimeneas y cocinas, donde el fuego estaba abierto por definición. ¿Y los anillos de hierro?
Los turistas a menudo señalan los anillos oxidados incrustados en las paredes de los castillos y dicen: aquí se colocaban las antorchas. Los guías turísticos, lamentablemente, a menudo respaldan esta leyenda. Pero analicemos esos anillos de cerca. La mayoría de ellos están a la altura de la cintura o el pecho. Si se coloca allí una antorcha encendida de medio metro, la llama estará peligrosamente cerca de la cara de alguien que pase. Además, la antorcha debe insertarse en un ángulo para que la resina no gotee sobre la mano. En un anillo vertical, se mantendría recta y las gotas ardientes caerían directamente hacia abajo, sobre el suelo o las piernas. El análisis arqueológico muestra que el 90% de esos anillos tenían un propósito completamente diferente. En espacios de servicio y establos, eran ataduras para caballos o ganado. En pasillos y salones, se usaban para sujetar tapices, paneles de madera o tabiques temporales. En prisiones, se usaban para sujetar cadenas. Los anillos dedicados a antorchas son diferentes. Son estructuras forjadas complejas, a menudo con un tazón en la parte inferior, para recoger la resina goteante o soportes extendidos lejos de la pared. Se encuentran muy raramente, principalmente en paredes exteriores, en patios o en entradas donde el viento dispersa el humo. Dentro de los espacios, especialmente en sótanos estrechos, casi no hay soportes así. Hay otro punto interesante: la llamada restauración romántica. Muchos castillos que vemos hoy han sido reconstruidos o restaurados en el siglo XIX, cuando el romanticismo estaba de moda en Europa. Los arquitectos de esa época, influenciados por novelas de caballería, creían en el mito de las antorchas. Fueron ellos quienes, al restaurar, añadieron muchos soportes de hierro decorativos en las paredes que nunca existieron. Abrieron ventanas adicionales en los sótanos para que los turistas tuvieran luz, y limpiaron las paredes hasta el brillo, destruyendo así huellas reales de la vida cotidiana. Por lo tanto, al mirar un interior medieval hoy en día, a menudo estamos viendo la fantasía de un decorador del siglo XIX, y no la realidad del siglo XIII. Pero volvamos a las huellas auténticas. ¿Dónde encontramos realmente hollín? En los lugares más inesperados. Por ejemplo, en los guardarropas, que eran los baños medievales. Allí, en pequeños nichos, a menudo se encuentra una gruesa capa de hollín de velas. Tiene sentido. En una pequeña habitación cerrada sin ventanas, la gente necesitaba luz, aunque fuera por unos minutos. Y donde realmente se necesitaba, la gente no escatimaba en las puntas de las velas. En los pasillos que conducen a esas habitaciones, sin embargo, las paredes están limpias. Esto confirma la teoría de la luz portátil. Alguien caminaba por un corredor oscuro con su linterna, entraba, la ponía en el nicho, hacía lo suyo y llevaba la luz de vuelta. El corredor permanecía oscuro y limpio. Otra prueba son los grafitis de los prisioneros. En las paredes de la Torre de Londres, el Castillo de Chillón o las fortalezas de la Inquisición se han conservado miles de inscripciones, dibujos y calendarios grabados en piedra. Algunas de estas obras se han hecho con increíble precisión. Requieren tiempo y, aparentemente, luz. Sin embargo, el análisis de la ubicación de estas inscripciones muestra que a menudo están agrupadas cerca de las rendijas más estrechas o en lugares donde un rayo de sol cae a una hora específica del día. Los prisioneros aprovechaban esa única luz gratuita. Trabajaban durante horas en ese breve tiempo cuando el sol se posicionaba correctamente. En el fondo de las celdas, donde la sombra es eterna, hay muchas menos inscripciones y son mucho más primitivas. A menudo, simplemente muescas hechas a ciegas. Si tuvieran antorchas o velas, las paredes estarían escritas uniformemente. Así que las paredes no mienten. Nos dicen que el fuego en las mazmorras era un visitante, no un dueño. Aparecía como una pequeña y modesta llama en manos de una persona y desaparecía con ella. La iluminación a gran escala y hollywoodense que podría ennegrecer los techos no se registra en la arqueología. Pero si las antorchas son un mito y las lámparas de aceite son para profesionales o ricos, ¿qué usaban las clases más pobres? Los sirvientes, supervisores de bajo nivel e incluso los mismos guardias en su vida cotidiana. Existía una fuente de luz más barata que la tierra, accesible a todos
y sorprendentemente efectiva para cortos desplazamientos por oscuros pasillos. Este dispositivo, que hoy ha desaparecido completamente de nuestro uso cotidiano, era común en la Edad Media, desde la choza de un campesino hasta la cocina de un rey. Se llamaba leña, pero una especial, la de pantano. Si quitamos a los caballeros y reyes y miramos a quienes formaban el 90% de la población del castillo, sirvientes, cocineros, mozos de cuadra y carceleros, veremos una historia muy distinta sobre la iluminación. Estas personas vivían en un mundo donde incluso una vela de sebo era un lujo. Su compañero cotidiano era una luz que costaba menos que el barro, pero requería atención y destreza constante. Hablamos de la leña y su equivalente europeo, la vela de caña. En muchas novelas históricas leemos sobre antorchas en manos de la guardia. Pero si observamos a un guardia del siglo XIII, veremos que al salir a patrullar no tomaba un garrote, sino un manojo de delgadas astillas o extraños tallos empapados en grasa. Comencemos con la tecnología común en Inglaterra y Francia, el rushlight o lámpara de caña. Era una ingeniosa respuesta a la pobreza frente a la necesidad de luz. En verano, niños y mujeres recogían caña común en las orillas de ríos y pantanos, una planta con tallo hueco. Con cuidado, pelaban la piel verde, dejando solo una delgada franja para dar rigidez, exponiendo así la parte blanca y porosa. Después, esos tallos se secaban y se empapaban en lo que quedaba en la cocina luego de freír carne. No era grasa, sino una mezcla sucia de grasa, hollín y pequeños restos de comida, a lo que se llamaba esencia de cocinero. La parte blanca de la caña funcionaba como mecha y absorbía ansiosamente esta grasa. Una vez solidificada, se obtenía una delgada y larga varilla de sebo. Esta vela del pobre, de 40 centímetros, ardía alrededor de 15 o 20 minutos. Proporcionaba una luz débil y temblorosa, pero suficientemente estable. Su principal virtud era que era gratuita. La caña crecía en los pantanos y la grasa era un desecho. En regiones boscosas, Alemania, Escandinavia y Rusia, se usaba leña. Era una astilla delgada de madera seca, habitualmente abedul, álamo o pino. El abedul ardía brillantemente y sin hollín. El pino chisporroteaba y lanzaba chispas, pero proporcionaba más luz gracias a la resina. Sin embargo, utilizar esta luz era un verdadero arte. La leña o caña no se podían simplemente colocar sobre la mesa como una vela. Si se ponían de forma vertical, la llama subía rápidamente y todo se quemaba en un minuto. Si se colocaban horizontalmente, se apagaban o la grasa goteaba demasiado rápido. El ángulo ideal era de aproximadamente 45 grados. Para ello existían soportes especiales. Los luminarios eran simples pinzas de hierro en una base. Pero en calabozos y pasillos, donde no había luminarios fijos, el hombre hacía de soporte. Imagina un carcelero caminando por un pasillo. En una mano tiene un manojo de llaves y en la otra, una leña encendida, sujeta con pinzas o simplemente entre los dedos, envueltos en un trapo mojado. O lo que era más común, llevaba la leña en la boca para liberar las manos. La luz de esta fuente era tenue y local. Solo iluminaba el espacio a un paso adelante, pero para quienes están acostumbrados a la oscuridad, era suficiente para no tropezar y encontrar la cerradura. La principal diferencia con la antorcha era su movilidad y brevedad de uso. La leña era un farolito de bolsillo medieval. Se encendía solo cuando había que realizar alguna acción específica, abrir una puerta, revisar las esposas de un prisionero o buscar algo en un cofre. Una vez que la tarea estaba hecha, se apagaba. Nadie andaba con ella iluminando su camino para pasear. Una leña servía de 5 a 10 minutos. Así que los guardias las llevaban en manojos, atadas al cinturón o en un tubo especial. Si se esperaba una larga ronda, debían detenerse y encender una nueva astilla con el resto de la anterior. Esto creaba un ritmo particular de movimiento por el castillo, de un destello de luz a otro. Pero esta luz económica también tenía un lado oscuro. La leña y la caña eran fuego abierto sin protección. Chispas caían constantemente de la punta ardiente. Gotas de grasa se deslizaban de la caña empapada.
En las habitaciones se colocaban cubos de agua o arena debajo de los luminarios. Pero en pasillos y calabozos, donde el suelo a menudo estaba cubierto de heno seco, cada paseo se convertía en una ruleta rusa. Una chispa caída, una gota de grasa o un extremo mal apagado, y el lecho seco ardía instantáneamente. Por esta razón, el uso de leña en ciertas zonas del castillo estaba estrictamente regulado. En depósitos de pólvora, pajares y archivos, estaba prohibido su uso bajo pena de muerte. Allí se empleaban solo lámparas cerradas. Pero en prisiones y pasillos de servicio, donde a nadie le importaba la comodidad, la leña reinaba sin restricciones. Este tipo de iluminación requería la participación constante de una persona. Se debía cuidar la leña como a un niño caprichoso. Era necesario ajustarla, sacudir el hollín, si no, la luz se atenuaba, y cambiar el ángulo. La persona con la leña no solo portaba luz, sino que era su operador. No se podía simplemente clavarla en una rendija de la pared y marcharse. Se apagaría o prendería fuego a la pared. Los arqueólogos encuentran muchos de estos soportes de hierro, que a menudo erróneamente se confunden con herramientas de tortura o equipos quirúrgicos. En realidad, eran portadores de leña y caña. Se podían clavar en una viga de madera o colocar en un saliente de la pared. Eran gruesos, baratos y producidos en masa, como los encendedores de plástico hoy en día. Para un prisionero, la luz de la leña filtrándose por la rendija de la puerta o la ventanita era un acontecimiento. Significaba que alguien había venido. El olor fuerte y acre de grasa quemada representaba el poder. Quien sostenía la luz controlaba la situación. En la oscuridad, el prisionero estaba indefenso. Es interesante que en garitas pobres existía la práctica del fuego de guardia. En la sala de vigilancia estaba una mecha ardiendo en un recipiente de grasa o carbón en un brasero. Desde allí encendían sus leñas los patrulleros que se aventuraban a la oscuridad. El pedernal y el eslabón eran fiables, pero crear una chispa en un sótano húmedo era largo y complicado. Era más fácil llevar el fuego. Así vemos que incluso la luz más barata requería trabajo y atención. La caña necesitaba ser recolectada, secada y empapada en grasa. La leña debía ser cortada y secada en el horno. Era toda una industria dedicada a iluminar la oscuridad. Y esta industria funcionaba al límite de la seguridad contra incendios. Cada vez que un guardia descendía a un calabozo con un manojo de ramas ardientes, no solo arriesgaba quemarse, arriesgaba destruir todo el edificio. A pesar de su poderosa estructura de piedra, el castillo estaba lleno de madera, telas y heno seco. La historia de los incendios medievales es un relato del mal uso de esa luz menor. Inmensas fortalezas ardían hasta sus cimientos no por el aliento de dragón ni por máquinas de asedio, sino por una sola chispa que caía en la paja. Este miedo al fuego era, quizás, el único sentimiento compartido entre el rey en su torre y el prisionero en su fosa. ¿Por qué la paja en el suelo era un gran problema y, a pesar del riesgo, no se prescindía de ella en los lugares más propensos a incendios? Nos acercamos a un tema que explica por qué cualquier fuego abierto en el castillo no era la norma, sino más bien una aterradora excepción. Al observar las majestuosas ruinas de castillos construidos con enormes bloques de piedra, a menudo pensamos: a esta construcción, el fuego definitivamente no le teme. La piedra no arde. Las paredes de 3 metros de grosor parecen eternas e invulnerables. Sin embargo, las crónicas medievales indican lo contrario. Los castillos se incendiaban con inquietante regularidad. Y la causa de estos incendios, la mayoría de las veces, no eran flechas incendiarias del enemigo, sino precisamente de lo que hablamos hoy: la imprudente manipulación de la luz en el interior. Para entender la magnitud de la amenaza, debemos mirar bajo nuestros pies. En el cine, los héroes caminan sobre resonantes losas de piedra. Sin embargo, en la realidad el suelo de piedra en habitaciones, incluso en las de servicio, de la Europa medieval, era una rareza. La piedra es fría. En invierno absorbe el calor de los pies en minutos, incluso a través de una suela gruesa. Por eso, los suelos en los castillos, incluidas prisiones y zonas de guardia, eran cubiertos con una gruesa capa de materia orgánica. En verano era hierba fresca,
flores silvestres fragantes, menta o lavanda, que enmascaraban olores desagradables. En invierno y en habitaciones pobres se utilizaba paja, heno o cañas secas. Este revestimiento servía como aislamiento térmico, alfombra y una gran esponja para la suciedad. En el comedor, la paja se sustituía regularmente, junto con huesos y sobras. Pero en calabozos, pasillos de guardia y celdas, el lecho podía permanecer durante años. Se secaba y se convertía en polvo, acumulando suciedad, grasa y vapores. En esencia, el suelo de la planta baja del castillo era un material perfectamente preparado, un yesca seca, esperando una única chispa. Ahora volvamos a nuestra antorcha en la pared. Ya hemos establecido que de ella gotea resina ardiente o grasa. Si tal antorcha cuelga sobre un suelo cubierto de paja vieja, un incendio es cuestión de tiempo. Una gota es suficiente para que la paja se prenda. El fuego se propaga por la hierba seca a la velocidad de un hombre corriendo. En un espacio cerrado como un sótano, esto significaba muerte instantánea. Pero lo más aterrador comenzaba después. El castillo es un sistema de pozos verticales, escaleras de caracol y conductos de ventilación. Tan pronto como un fuerte fuego estalla en el sótano, se activa un efecto físico conocido como tiraje de chimenea. La escalera de caracol se convierte en una enorme chimenea. El fuego sube rugiendo, atrayendo aire fresco desde abajo y expulsando calor y humo hacia los pisos superiores, directamente a los dormitorios del noble y su familia. El castillo, que parece un monolito de piedra, se quema por dentro como si fuera de madera. Los techos, vigas, muebles y tapices se convierten en alimento para el fuego que asciende. Por eso, el miedo al fuego era casi paranoico. Existen estrictas instrucciones que regulan el uso del fuego abierto. En la mayoría de los castillos se implementa la regla: el fuego se transporta solo en recipiente cerrado, es decir, en una linterna. Caminar con una vela, tea o antorcha en zonas de servicio, donde hay mucha paja o heno, es un delito. El infractor enfrenta severos castigos, que pueden ir desde la amputación de una mano hasta la pena de muerte, si su imprudencia causa daños. Nadie arriesgaría su vida introduciendo una antorcha encendida en un pasillo donde el suelo está cubierto de cañas secas. Incluso la palabra que hoy usamos para describir medidas de seguridad, toque de queda, tiene un origen relacionado con el fuego. En francés se dice couvre-feu, que se traduce literalmente como cubre el fuego. Por la tarde, al sonar la campana, todos los habitantes del castillo y de la ciudad debían apagar los fuegos o cubrir las brasas con tapas de cerámica o metal. Esto no se hacía para encerrar a la gente, sino para prevenir incendios nocturnos mientras todos dormían. Dejar fuego desatendido por la noche estaba estrictamente prohibido. Ahora imagina una prisión. El carcelero es un empleado cumplidor. Tiene órdenes. ¿Va a violar el couvre-feu y dejar antorchas encendidas en el sótano toda la noche por la comodidad de los prisioneros? Por supuesto que no. Eso iría en contra del reglamento, del sentido común y del instinto de autoconservación. Además, si comenzaba un incendio en el sótano, los prisioneros no tendrían ninguna oportunidad. Las puertas de madera de las celdas se incendiaban, y el humo llenaba las celdas en minutos. La guardia, salvando su vida, corría hacia arriba y bloqueaba las salidas para aislar el fuego. Los prisioneros ardían vivos o se asfixiaban. Sabiendo esto, los mismos prisioneros difícilmente estarían contentos con una fuente de fuego abierto dejada desatendida cerca de sus camas de paja. En algunas crónicas se describen casos en que prisioneros intentaban utilizar el fuego como arma. Si lograban obtener una chispa, incendiaban la paja en su celda, esperando que en el caos del incendio pudieran escapar o que la puerta se quemara antes que ellos. Era un acto desesperado. Frecuentemente resultaba en la muerte de todos los que estaban en la parte baja. Por eso, los carceleros registraban a nuevos prisioneros con especial cuidado, confiscando todo lo que pudiese producir una chispa: pedernales, cuchillos, hebillas. La arquitectura también trataba de luchar contra el fuego. A finales de la Edad Media, los suelos en los pasillos importantes comenzaron a cubrirse con azulejos y las paredes se enyesaban. Pero esto solo aplicaba a zonas de gala.
Sótanos y mazmorras permanecían húmedos, sucios y peligrosos. Allí donde había paja, no había lugar para el fuego. Así que vemos que una antorcha en el sótano no es solo un error decorativo. Es un escenario de desastre, una bomba de tiempo, colocada en los cimientos de la casa. Las personas medievales, quizás menos educadas en ciencias que nosotros, eran prácticas. Sabían que la piedra no arde, pero todo lo que había dentro de ella sí, y elegían la oscuridad. La oscuridad era segura. La oscuridad no podía incendiar el castillo. La oscuridad no mataba con humo. La oscuridad era el estado natural de la seguridad. La luz era peligrosa, costosa y requería control. Ahora que hemos desglosado la química, economía, psicología y arquitectura, tenemos un conjunto completo de pruebas. Estamos listos para emitir un veredicto sobre este bello pero engañoso mito. Entonces, ¿por qué, sabiendo todo esto, seguimos rodando películas con antorchas? ¿Y por qué nos cuesta tanto desprendernos de esta ilusión? Es hora de hacer un resumen y preguntarnos sinceramente, ¿qué escondía realmente la oscuridad de las mazmorras medievales y estamos listos para verla tal como era en realidad, sin la luz de Hollywood? Descendimos al fondo del mundo medieval. Descomponemos el aire en moléculas, las paredes en piedras y el fuego en reacciones químicas. Descubrimos que las antorchas en las mazmorras son imposibles físicamente, locuras económicas y absurdidades arquitectónicas. Supimos que las verdaderas mazmorras eran frías, húmedas, sofocantes y, lo más importante, absolutamente oscuras. Entonces, ¿por qué a pesar de saberlo, seguimos creyendo con tanto fervor en la hermosa imagen de la luz naranja temblorosa? ¿Por qué ningún director de blockbuster histórico se atreve a mostrar la verdad? La respuesta radica en la naturaleza misma de nuestra percepción. Somos seres visuales. Vivimos en una época de luz total. Las ciudades nunca duermen. Las vitrinas brillan las 24 horas, y en nuestros hogares no hay rincones oscuros. Hemos olvidado lo que es la verdadera oscuridad. Para nosotros, la oscuridad es un error, una falla, una situación anómala. Si un director nos muestra una auténtica mazmorras medieval, la pantalla del cine se volverá negra. Oiremos el goteo del agua, el chirrido de las ratas, la respiración pesada del héroe y el roce de su ropa. Sentiremos su miedo, pero no veremos nada. Para el espectador moderno, eso sería aburrido. Diríamos, está demasiado oscuro, no se puede distinguir nada. El cine es el arte de la luz. Para mostrar la emoción en el rostro de un actor, hay que iluminarlo. Para mostrar la magnitud de los decorados, en los que se invirtieron millones, hay que iluminarlos. La antorcha en el cine no es una fuente de luz para el héroe, es una herramienta para el espectador. Es una convención entre nosotros y los creadores de la película. Hagamos como si hubiera luz aquí, para que puedan ver la historia. Pero esta convención nos ha jugado una mala pasada. Ha distorsionado la realidad. Comenzamos a pensar que la Edad Media era oscura, pero visible. La hemos romantizado. La antorcha en la pared se convirtió en símbolo de aventura, misterio y misticismo. No queremos considerar que esa antorcha podría convertir la habitación en una cámara de gas en 5 minutos. Queremos una imagen bonita. Sin embargo, la verdad que hemos descubierto hoy es más aterradora y al mismo tiempo más majestuosa que cualquier ficción. La verdadera Edad Media no necesitaba luz para ser dramática. Imagina un mundo donde la luz es un lujo, donde el sol marca el ritmo de vida de comunidades enteras, donde la noche es una barrera infranqueable. En ese mundo, una persona que desciende a una mazmorra realiza un acto heroico. Entra en la oscuridad, armado solo con una pequeña llama de una vela. Esa pequeña llama era el único vínculo con la vida. La cuidaba como a un tesoro. No la movía como un arma. La protegía de la corriente de aire. Caminaba despacio, sintiendo cada piedra con el pie. Sus sentidos estaban agudizados. Oía lo que nosotros no escuchamos. Sentía olores que nos son desconocidos. La realidad de las mazmorras no es una atracción visual. Es una experiencia sensorial. Es el frío de la piedra húmeda bajo los dedos. Es el aire viciado que provoca mareos.
Es el barro pegajoso bajo los pies. Es el silencio asfixiante, donde el latido de su corazón parece un estruendo. Cuando eliminamos de la imagen las falsas antorchas, devolvemos a la historia su peso auténtico. Comenzamos a entender por qué los prisioneros enloquecían, no por torturas, sino por hambre sensorial. Comprendemos por qué los guardias eran supersticiosos. En tal oscuridad, cualquier sonido parece el paso de un fantasma. Entendemos el valor de la luz. Para ellos, una vela no era un adorno, sino una herramienta de supervivencia. También vemos cuán racionales y economizadores eran nuestros antepasados. No eran bárbaros tontos que quemaban recursos por diversión. Eran maestros de la optimización. Sabían construir ventilación sin ventiladores. Sabían extraer mineral en plena oscuridad, guiándose por el color de la llama. Crearon una cultura de seguridad, donde todos sabían que el fuego en el interior era un enemigo. El mito de las antorchas es nuestra forma de domesticar el pasado, haciéndolo comprensible y cómodo a nuestra vista. Pero la historia no tiene que ser cómoda. Fue sucia, hedionda, peligrosa y oscura. Y es precisamente ahí donde radica su verdadera belleza. Así que la próxima vez que veas en el cine a un héroe corriendo por un pasillo interminable, donde en cada anillo brilla alegre una antorcha, simplemente sonríe. Ahora conoces el secreto. Sabes que en realidad ese héroe se desmayaría por monóxido de carbono a los 10 pasos. Sabes que su antorcha prendería fuego a la paja en el suelo. Y sabes que los verdaderos guardias, en la oscuridad, ya habrían oído su llegada y lo esperarían en silencio. Terminamos nuestra inmersión. Apagamos nuestra luz imaginaria y ascendemos hacia la superficie, hacia el sol y el aire fresco. Dejemos las mazmorras a sus propietarios legítimos, el silencio, la humedad y la oscuridad eterna. Porque algunas puertas es mejor no abrir, y algunas luces es mejor no encender nunca.